Las noticias de hoy en Estados Unidos. The New York Times titula hoy a todo lo ancho de su primera página, a 8 col, como se decía antes: Israel y Hamás aceptan un cese al fuego en Gaza. Más de 250 muertos, la mayoría civiles, mientras el mundo mantiene la atención muy clara sobre esta especie de tregua. La foto en primera página es extraordinaria porque nos muestra a una casa en Khan Yunis, en el sur de Gaza, donde vemos dentro de una habitación a un misil israelí que entró en la habitación por la ventana está destrozada, desmarcada por completo, cayó sobre la cama queda también destrozada, todo está en escombros, el misil no estalla y lo que deja son los destrozos, y un joven pues se asoma por la ventana. Una foto insólita. Pero esta es la gran noticia. Por fin, un cese al fuego. El Washington Post igual nos dice, cese al fuego comienza entre Israel y Hamás. Y aquí nos muestran otra casa. En esta vez es una cocina. Un par de mujeres tratan de llevar cierta normalidad cuando el techo se ha derrumbado por la caída de un misil. Esta fotografía del Washington Post también esta es en Ashkelon, Israel. El cese al fuego se logra luego de las conversaciones del presidente Biden. El acuerdo bilateral se logra después de 11 días, el saldo definitivo de muertos 232 en Gaza, 12 en Israel. El Washington Post también destaca acá que en el Capitolio se aprueba la ley para el presupuesto de seguridad de el Congreso. Esto tiene mucha importancia después de los sucesos del 6 de abril. La Cámara de Representantes aprobó por estrecho margen un presupuesto de $1.900 millones para mejorar la seguridad en el Capitolio, con cercas retráctiles y una unidad de respuesta inmediata, después de la insurrección del 6 de enero, al ataque interno del Congreso más violento en la historia de Estados Unidos. La Cámara aprobó el proyecto por 213 votos contra 212, después de acordar en la víspera la creación de una comisión independiente investigadora del ataque de los seguidores del entonces presidente Donald Trump, quienes combatieron a la policía e irrumpieron en el edificio en un intento fallido por anular la elección del demócrata Joe Biden. La suerte de ambas medidas es incierta, ya que el Senado está dividido por la mitad. La mayoría de los republicanos se opone a ambas y algunos demócratas liberales se oponen al gasto, pero fue aprobado ya en el Senado. Regresando al tema de Gaza, el secretario de Estado Anthony Blinken anunció que viajará al Medio Oriente para reunirse tanto con sus homólogos israelíes como con los palestinos para ahora abordar los esfuerzos de recuperación tras los enfrentamientos. Como pudimos leer, la participación de Estados Unidos fue determinante en el logro por fin del cese al fuego. Regresando al plano doméstico, Estados Unidos cerrará centros de detención denunciados por abusos. Un centro de detención de Georgia, en donde mujeres afirman que fueron sometidas a procedimientos médicos no solicitados, y una cárcel de Massachusetts, donde hubo denuncias de condiciones inhumanas, ya no se usarán para detener a inmigrantes, según informó el gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que cancelará sus contratos con la agencia pública local que administra el centro de detención en North Dartmouth, Massachusetts, y con la empresa privada que opera el centro de detención del condado Irving, en Georgia.
Cualquier individuo que Estados Unidos considere que debe permanecer detenido será trasladado a otra instalación, según informó el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, cuando anunció la medida que había sido solicitada por los defensores de los inmigrantes. Tenemos también que la Comisión de Comercio del Senado aprobó ayer la nominación de Eric Lander como el principal asesor científico del presidente Biden, el último puesto vacante en el gabinete. Lander, un genetista y director fundador del Broad Institute del MIT y Harvard, fue el principal autor del primer estudio que anunció los detalles del genoma humano, el llamado Libro de la Vida. Está nominado como director de la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, un puesto que Biden elevó al rango del gabinete. Y pronostican agitada temporada de huracanes en el Atlántico. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la NOAA, pronosticó que la temporada de huracanes, que se extiende de junio a noviembre, tendrá entre 13 y 20 tormentas con nombre. De 6 a 10 de estos meteoros se convertirán en huracanes y entre 3 y 5 serán de gran intensidad con vientos superiores a los 177 kilómetros, según los pronósticos de la agencia. Desde 1990, una temporada típica cuenta con 14 tormentas con nombre, 7 huracanes y 3 ciclones de gran magnitud, cifras que han ido en aumento en décadas recientes. Existe el 60% de probabilidad de que esta temporada sea más agitada de lo normal y apenas un 10% de que tenga menor actividad de lo habitual según la agenda. Y aquí tenemos, por ejemplo, el primer nombre va a ser Ana para el primer huracán que se nos va a acercar. El reloj indica en este momento 7:19 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tenemos en habitantes de Caracas y 4 estados del interior reportaron fallas eléctricas. Esta mañana temprano tuvimos comunicación con familiares en Caracas y nos dijeron, para variar, no hay luz. Lo que tengo acá es de El Pitazo. Hasta horas de la tarde, las zonas más afectadas eran los estados de los Andes venezolanos, Mérida, Táchira y Trujillo. En horas de la mañana se registró un apagón en Maturín y al menos 5 parroquias se quedaron sin el servicio eléctrico. Usuarios de Twitter indicaron que en Mérida, Trujillo y Táchira hubo un apagón general y como les comentábamos, pues temprano o en el día de hoy no hay luz en la ciudad de Caracas, en ciertos sectores de Caracas. Venezuela adeuda $18 millones del mecanismo COVAX, según la Organización Panamericana de la Salud. Según La Voz de América, a Venezuela todavía le faltaría completar una parte del pago del mecanismo COVAX, iniciativa de inmunización liderada por la Organización Mundial de la Salud, pero al país podrían llegar las vacunas contra el COVID en julio, según la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, explicó durante rueda de prensa que el país ya había adelantado poco más de $101 millones correspondientes al pago del mecanismo. Quedan por cancelar alrededor de $18 millones, lo cual es claro una noticia positiva y se espera que las primeras vacunas de COVAX, si es que no hay retrasos y otras demoras, llegarían en el mes de julio, en un momento donde el proceso de vacunación es absolutamente lento, caótico, ineficiente. En otras informaciones tenemos que Venezuela está entre los peores ranqueados de América Latina y del mundo según el Índice de Calidad Institucional 2021 de Reliable.
De 189 países analizados, Venezuela se encuentra en el índice político en el puesto número 178. De 189 en el puesto 178. En el índice de mercado en el lugar 184. Y para el ISI ocupa la casilla 181. Desde 1996 a 2021, Venezuela ha descendido 72 puestos en el ranking y desde el 2007 hasta el 2021 el descenso ha sido de 20 puestos. Y tengo acá una noticia francamente preocupante. Esto lo leo en el diario de Guayana. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello hizo público el informe sobre formas contemporáneas de esclavitud en el Estado Bolívar, una perspectiva de género sensitiva. En el documento se describen los tipos de esclavitud aplicados en la sociedad, tales como esclavitud tradicional, tráfico sexual, explotación sexual comercial de niños, matrimonio forzado y herencia de viudas, esclavitud sexual y el uso ilegal de niños soldados. Sin embargo, se hace énfasis en la realidad de la explotación sexual en el Estado Bolívar. El documento expresa cómo mujeres entre los 12 y los 35 años son explotadas sexualmente para satisfacer las necesidades fisiológicas de los hombres que ejercen la actividad minera. Beatriz Borges, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAP y directora ejecutiva del CEPAS, afirmó que en las prácticas de esclavitud moderna hay patrones de género que se inclinan hacia las mujeres. De hecho, en Venezuela el 74% de las víctimas de esclavitud moderna son mujeres, siendo predominante la explotación laboral y sexual. En el caso del Estado Bolívar, esta situación ha sido provocada por el impulso del arco minero, el declive de las empresas básicas y la crisis económica generalizada. Esta forma de esclavitud moderna también es auspiciada por el silencio de las autoridades venezolanas, quienes, a pesar de formar parte de la mayoría de los tratados internacionales en cuanto a derechos humanos y protección a la mujer, no cumple con las leyes establecidas. Borges señaló que existen vacíos legales que son prolongados ante la falta de estadísticas oficiales sobre la violencia contra la mujer. Pensar que el Estado Bolívar, toda la zona de Guayana, en tiempos de Rómulo Betancourt, iba a ser el futuro, el porvenir. Allí estaban las empresas básicas, allí estaba Guri, allí estaba todo. Y en lugar de ir al futuro, al siglo XXI, retrocedimos pues en la historia, los tiempos de la peor esclavitud y la minería. El editorial con César Miguel Rondón. La BBC publica un extenso reportaje con la firma del periodista Ángel Bermúdez, cuyo título ya nos despierta interés. ¿Qué pasa con los millones de dólares de la corrupción en Venezuela decomisados en los Estados Unidos? Nos hablan acá del caso emblemático de Alejandro Andrade, quien vivía en una mansión valorada en más de 8 millones de dólares, coleccionaba caballos de competencia, relojes de marca y autos de lujo. En noviembre del 2018, Andrade fue condenado en Estados Unidos a 10 años de prisión por lavado de dinero y se convirtió en la figura más emblemática de las numerosas denuncias de malos manejos de fondos públicos que durante años han surgido en la Venezuela chavista. Este teniente retirado fue guardaespaldas y secretario privado del fallecido Hugo Chávez, quien lo nombró nada menos que tesorero nacional de Venezuela entre el 2007 y el 2010. Chávez formaba parte directa de toda la corrupción porque nombraba directamente a sus más allegados. Después de Andrade vino la enfermera. La enfermera fue tesorera también y tiene su escándalo igual allá en España. Pues bien, el reportaje es extenso y solo Andrade, confiesa haber cobrado sobornos por $1.000 millones. Ahora, tenemos acá cómo coleccionó caballos, viniendo de de un origen modesto, clase media, un simple tenientico, pues terminó con fortunas inmensas.
Ahora, dice el reportaje, Venezuela vivió una bonanza petrolera durante la primera década de este siglo, que con algún altibajo se extendió hasta el 2014. Se estima que en ese periodo obtuvo ingresos por $1 billón, es decir, 1 millón de millones de dólares. Jorge Giordani, quien fue ministro con Chávez y luego con Maduro, y terminó peleándose con Maduro, denunció la pérdida de unos 300.000 millones de dólares. ¿Dónde están esos 300.000 millones de dólares? He allí el detalle. Algo se ha recuperado, 52.000 millones según Transparencia Venezuela, pero se advierte, Guaidó, por ejemplo, que es reconocido como presidente interino de Venezuela por el gobierno de Estados Unidos desde el de Donald Trump hasta el presente, no tiene acceso a los fondos recuperados en los juicios por corrupción. Y Nicolás Maduro acusa que Estados Unidos se ha apropiado ilegalmente de bienes venezolanos, es decir, él tampoco tiene acceso. ¿El dinero dónde está? ¿Quién lo puede manejar? Ahí el detalle, pero son millones de millones.